La mayoría de los cristianos y no cristianos saben que en la historia sobre la vida de Jesús existe una enorme laguna de 18 años debido a la falta de referencias bíblicas. Jesús desapareció durante más de la mitad de su vida, entre los 12 y los 30 años, de las páginas de los 4 evangelios del Antiguo Testamento y no volvió a aparecer hasta después. La última mención de Jesús en su infancia aparece en el Evangelio de Lucas, donde se relata que, a la edad de 12 años, durante una visita a Jerusalén con sus padres para celebrar la Pascua, se pierde y es encontrado 3 días después en el templo. Pero, ¿qué ocurrió entonces entre ese suceso, cuando Jesús tenía 12 años, y su reaparición a los 30 años, cuando acudió a Juan el Bautista para una ceremonia en el río Jordán? La explicación más sencilla para los años perdidos de Jesús es que pasó su juventud en Nazaret y trabajó como aprendiz de carpintero junto a su padre José. Esta teoría es una de las más aceptadas, ya que los hijos solían ejercer la misma profesión que sus padres. Sin embargo, en el Evangelio hay una pregunta extraña. En el capítulo 6, versículo 3 del Evangelio de Marcos, la multitud se pregunta tras su aparición: ¿no es este el carpintero? La pregunta resulta bastante extraña, ya que en un pueblo de, como mucho, 2000 habitantes, que era el tamaño estimado de Nazaret en aquella época, es muy raro que se sorprendan al verle. ¿Cómo es posible que, en una población tan pequeña, no se hayan cruzado con él durante tantos años? Por otro lado, la pregunta en el capítulo 13, versículo 55 de Mateo, en el mismo episodio, es ligeramente diferente y dice: ¿no es este el hijo del carpintero? Esta pregunta acabaría con la teoría de que Jesús era carpintero. Pero no solo eso, también muestra que hacía mucho tiempo que no veían a Jesús, y que más tarde fue presentado mencionando los nombres de sus padres y su relación. Además, en ninguno de los evangelios aceptados por las distintas iglesias se describe a Jesús como carpintero. Por eso, hay muchas razones para suponer que Jesús pasó esos largos años fuera de Nazaret. Y no solo eso, parece que antes de su aparición pública recibió una formación. Un acontecimiento muy importante dentro de la comunidad judía es que, cuando los niños cumplen 13 años, se celebra el Bar Mitzvah, que significa adulto. A partir de ese momento, según la ley judía, los jóvenes son considerados adultos responsables de sus actos. Por lo tanto, no es casualidad que no haya ningún registro de Jesús a la edad de 13 años y después. A partir de ese momento, de alguna manera comenzó la formación profesional y educativa que iba a seguir durante el resto de su vida. Como los padres de Jesús sabían que su hijo era especial, probablemente pensaron que Jesús necesitaba un maestro o guía que le preparara para su educación. Por eso se supone que Jesús pudo haber pasado varios años aprendiendo antes de reunir a sus propios discípulos. Se dice que estuvo bajo la tutela y enseñanza de la última persona del Antiguo Testamento y profeta, Juan el Bautista. Mateo dice que cuando Jesús pidió a Juan que le bautizara, Juan respondió: «¿Eres tú quien debería bautizarme a mí?». Esto no es más que una referencia a que el alumno ha superado al maestro. Sin embargo, existe otra posibilidad, y es que los jóvenes que querían formarse en el ámbito espiritual acudían a la comunidad de los esenios en Qumrán. Los esenios formaban parte de una secta judía piadosa con una gran comunidad junto al Mar Muerto, a unos 50 kilómetros al sureste de Jerusalén. En su mayoría eran solteros, llevaban una vida monástica, compartían todas sus posesiones materiales y practicaban diversas disciplinas espirituales y la ascesis. Los esenios eran considerados espiritualmente superiores a otros judíos porque practicaban el judaísmo basándose en la ley mosaica. Parece ser que Juan el Bautista y posiblemente también Jesús y su familia estaban vinculados a esta comunidad. En cualquier caso, en los manuscritos de Qumrán hay varios puntos de contacto con el mensaje escrito. No se puede descartar que Juan el Bautista viviera durante un tiempo en esta comunidad y recibiera allí gran parte de su formación religiosa. No solo eso, Qumrán también se encontraba en una importante ruta comercial hacia Oriente, y los esenios debían estar familiarizados con los distintos cultos y religiones de los viajeros, algunos de los cuales estaban influenciados por el budismo y los Vedas hindúes. Esto abre otras posibilidades sobre dónde podría haber estado Jesús durante sus años perdidos. En 1887, Nikolai Alexandrovich Notovich, un aventurero y aristócrata ruso, sufrió un accidente durante su viaje por el norte de la India y el valle de Cachemira que le provocó una fractura en la pierna.
Afortunadamente, el abad del monasterio budista de Emis, en Ladakh, le invitó a recuperarse en el monasterio. Durante su estancia, Notovich se enteró de un manuscrito que describía la figura de Jesús, quien supuestamente vivió y aprendió en la región de Cachemira y el Tíbet. Según Notovich, el manuscrito llevaba por título La vida del santo Isa, el mejor de los hijos de los hombres. El nombre no documentado de Isa se asemeja al nombre árabe de Jesús, Isa, que se utiliza en el Corán. En el manuscrito se narra la historia de una figura que supuestamente era Jesús, quien abandonó Galilea siendo joven y viajó a través de Persia hasta Sind, en el oeste de la India. El texto dice: tenía la intención de mejorar y perfeccionar su comprensión de lo divino, así como estudiar las leyes del gran Buda. Viajó por la India y finalmente llegó al templo de Jagannath en Puri, donde estudió los Vedas con los sacerdotes brahmanes. Tras 6 años en Puri y Rajgir, viajó hacia el norte, a Tíbet, donde estudió yoga y budismo en monasterios tibetanos. La historia muestra que dejó la India a la edad de 29 años y regresó a Israel pasando por Persia. En 1894, Notovich regresó a Rusia y publicó La vida desconocida de Cristo, pero le llamaron mentiroso y la historia cayó en el olvido. Años después, en 1922, uno de sus más duros escépticos, Swami Avedananda, fundador de la Sociedad Vedanta en Nueva York, viajó al Himalaya para estudiar la filosofía budista y el lamaísmo. Por casualidad llegó a pie a Cachemira y decidió visitar el monasterio de Emis, donde Notovich se había alojado. Swami preguntó al abad por el controvertido manuscrito y, para su sorpresa, el abad se lo entregó, tras lo cual contrató a su propio traductor tibetano para que lo copiara. Cuando regresó a Nueva York, comprobó que su traducción coincidía con la de Notovich. Aparentemente, los rollos originales fueron escritos por historiadores brahmanes después de la muerte de Jesús, ya que comerciantes de Oriente Próximo les contaron la historia de la crucifixión. Entonces, los brahmanes escribieron su propio evangelio. Paramahansa Yogananda menciona en su libro La segunda venida de Cristo, en el discurso 5 titulado La vida desconocida de Jesús, su viaje a la India, y que existen documentos sobre su visita. La historia de la estancia de Jesús en Emis parece ser retomada por Elena Blavatsky en su libro Isis sin velo. En el original, el viajero con las piernas rotas fue llevado al monte Athos, en Grecia, y encontró el texto de la verdadera doctrina en la biblioteca del monasterio. En el libro El Evangelio Acuario de Jesús el Cristo, Levi E. Darling también afirma que Jesús viajó a Tíbet, la India y otros países, y describe estos viajes con mucho más detalle que el libro de Notovich. Parece que la idea de que Jesús pasó gran parte de su vida en Oriente está bastante extendida. ¿Sería posible que estos viajes expliquen parte de los años perdidos de Jesús? Uno de los mayores misterios en la historia del cristianismo es dónde estuvo Jesús de Nazaret durante aquellos años de los que no existen referencias y que se conocen como los años perdidos de Jesús. Curiosamente, las referencias bíblicas que describen la vida de Jesús desaparecen en un momento determinado. La última mención de él ocurre durante la Pascua en Jerusalén, cuando tenía 12 años. A partir de ese momento, desaparece sin dejar rastro, y no vuelve a aparecer hasta los 30 años, ya como el Mesías, capaz de realizar los milagros más asombrosos. Pero, ¿qué ocurrió durante esa etapa de la vida que los libros del Nuevo Testamento omiten por completo? La explicación más plausible es que, como persona con habilidades extraordinarias, necesitaba una formación especial y, posiblemente, fue influenciado por las distintas culturas que existían en el mundo en aquella época. Así surgió la hipótesis en la que se basa el viaje que Jesús habría realizado a Asia, visitando el Tíbet y la India, como ya hemos comentado en otro vídeo. Sin embargo, existen otros destinos posibles e interesantes que se asocian con Jesús y que vamos a comentar a continuación. Según las leyendas medievales, José de Arimatea era el hermano menor de San Joaquín, el padre de la Virgen María, lo que le convierte en el tío abuelo de Jesús. Y al parecer, tras la temprana muerte de José, el esposo de María, José de Arimatea asumió la tutela del Nazareno. Si seguimos este razonamiento, al parecer hay indicios de que Jesús visitó las Islas Británicas durante sus años perdidos. Supuestamente, Jesús de Nazaret y José de Arimatea estuvieron en tierras británicas en el marco de la ruta comercial que gestionaba su tío abuelo y que se centraba en el estaño. Incluso existen relatos que sitúan a estas dos personas en Cornualles. Estos relatos afirman que trabajaron junto a los obreros en las minas de estaño de Cornualles y fundieron estaño.
Por este motivo, existen historias en ese lugar que dicen que Jesús trabajó duramente, codo con ellos, como si fuera un experto en la metalurgia. En el Antiguo Testamento, en Malaquías, capítulo 3, versículo 3, se dice sobre Jesús: «Se sentará y fundirá y purificará la plata. Él purificará a los hijos de Leví y los refinará como el oro y la plata». ¿Sería posible que Jesús, a través de José de Arimatea, se familiarizara con el mundo de los metales e incluso adquiriera conocimientos de alquimia? También existen otras fuentes que relacionan a Jesús con las Islas Británicas y, según sus teorías, Jesús podría haberse beneficiado de la sabiduría de los druidas. Julio César describió Britania como el origen de los druidas, y todavía existen algunas leyendas que afirman que Jesús fue iniciado en las enseñanzas de los druidas en Glastonbury. Esto respalda la idea de que el cristianismo y las prácticas de los druidas presentaban ciertas similitudes. El doctor Gordon Strachan, un ministro de la Iglesia de Escocia, afirma que es muy probable que Jesús viajara allí para ampliar sus conocimientos. Se informa que esta región era, hace 2000 años, líder en conocimientos avanzados, especialmente en matemáticas. Otras fuentes históricas sugieren que San Agustín escribió al Papa diciendo que había descubierto una iglesia en Glastonbury, construida por seguidores de Jesús. Incluso San Gildas, un clérigo británico del siglo VI, relató que fue erigida por el propio Jesús. Se trata de una iglesia sumamente antigua, que se data aproximadamente en el año 37 después de Cristo. Es sumamente difícil determinar si todas estas conexiones tienen suficiente base histórica como para respaldar la tesis de que el Nazareno realmente llegó a Gran Bretaña, o si simplemente se trata de relatos que, con el tiempo, se convirtieron en leyendas. Pero los supuestos viajes de Jesús no se limitan únicamente al continente europeo e India. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 16, Jesús dice: «Y tengo otras ovejas que no son de este redil». La autora L. Taylor Hansen, como si Jesús hubiera estado en otras comunidades lejanas. En su libro He Walked the Americas, ella establece una conexión con muchas leyendas que ha escuchado de los pueblos indígenas. Estos relatos describen a un profeta de piel clara y ojos claros, con cabello brillante, que vestía una larga túnica blanca que le llegaba hasta las sandalias. Las leyendas dicen que hace 2000 años, América fue visitada por un hombre blanco que trajo un mensaje de amor. Según estos relatos, se decía que era capaz de realizar milagros, como curar a los enfermos e incluso resucitar a los muertos, hasta que desapareció, aunque no sin antes prometer que algún día regresaría. En el Libro de Mormón se expone que la deidad llamada Quetzalcóatl para los aztecas o Viracocha para los incas es la misma persona, descrita como un hombre blanco y barbudo, con habilidades especiales, y se insinúa que se trata de Jesús de Nazaret. A esto se suma la supuesta evidencia encontrada en la controvertida cueva de Burroughs en Illinois. Entre todos los objetos asombrosos que se atribuyen a esta cueva, hay una pieza con una imagen grabada que se asemeja a Jesús, con barba y pelo largo, vestido con una túnica y mostrando las heridas de la crucifixión. También existen otros artefactos con grabados que podrían hacer referencia al Nazareno y a algunos de los acontecimientos más importantes de su vida. Al otro lado del mundo, en Japón, existe una extraña conexión con el Mesías. En Shingu, los habitantes creen que Jesús de Nazaret visitó el pueblo cuando tenía 21 años. Según la información del Museo de la Leyenda de Cristo, Jesús llegó a Japón para aprender de otras religiones. Esta información se obtuvo de textos escritos en japonés antiguo que fueron descubiertos en 1935 por Kiyomaro Takeuchi. En ese momento, el gobierno japonés decidió suprimir y mantener esto en secreto, y el documento pasó a formar parte de la colección del museo en Tokio, hasta que, durante la Segunda Guerra Mundial, fue atacado y todos los documentos fueron destruidos. Afortunadamente, la familia Takeuchi había conservado copias del antiguo documento, que cobraron importancia en la segunda mitad del siglo XX. Según los textos, el Nazareno pasó 13 años en Shingu antes de decidir regresar a Jerusalén. Sin embargo, según la leyenda japonesa, durante la crucifixión intercambió su lugar con su hermano, conocido en Japón como Isokiri. Por eso, se dice que Jesús logró escapar de Jerusalén y regresó a Shingu con 2 reliquias, una oreja de su hermano crucificado y un mechón de cabello de María.
Allí estableció su residencia y formó una familia. Falleció a la edad de 106 años y fue enterrado en el lugar donde hoy se alza una enorme cruz de madera. Hoy en día, Xingu mantiene viva esta leyenda, y cada año muchos peregrinos visitan los lugares sagrados donde supuestamente estuvo el Mesías. Como podemos ver, la figura de Jesús y su historia han llegado hasta los rincones más remotos del planeta. Sin embargo, la mayoría de estos relatos carecen de una base histórica sólida. ¿Sería posible que la inmensa Biblioteca Vaticana guardase un documento que revele el secreto de los años perdidos de Jesús? Si así fuera, seguramente nunca lo revelarían al mundo. Por eso, el paradero de Jesús de Nazaret durante los años no documentados en el Nuevo Testamento seguirá siendo uno de los mayores misterios de la historia.